El justo por su fe vivirá. Lo leemos en el Nuevo Testamento a través de la pluma de Pablo. Lo leemos en Romanos. Antes de que Pablo empiece su tratado que habla de la justificación. Lo leemos también en Pablo cuando él se dirige a los Gálatas. También hablando de la salvación y de la justificación. Y lo vemos en Hebreos, cuando dice que aquel que retrocede, Dios no se complace con él, porque el justo vive y por su fe vivirá. Fue Habacuc quien primeramente dirige estas palabras. Fue esa santa palabra que trajo vida a Lutero mientras él leía la epístola de los Romanos. Fue de ahí que él se dio cuenta de la necesidad de aferrarse a este evangelio por fe y no por obras. Pero este versículo, él no se compone solamente de esa expresión. El versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc dice así: He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Este libro es un libro muy profundo. Es un libro que trata con el alma del cristiano. Es un libro muy actual, porque es el libro de alguien que se presenta ante Dios con cuestionamientos, de alguien que tiene dudas, de alguien que observa su tiempo, de alguien que está confundido por las tantas cosas que pasan a su alrededor. Si nosotros no supiéramos que Habacuc vivió a tantos siglos atrás, nosotros muy bien podríamos verlo como un contemporáneo nuestro, como un hijo de Dios, como un cristiano verdadero que mira el noticiario, que lee el diario, que ve las informaciones y que está confundido. Hay mucho de Habacuc en nosotros en este tiempo. Porque en el capítulo 1, él observa justamente la situación de su pueblo y él ve cómo la nación está alejada de Dios. Él ve y puede observar lo que está por detrás de las acciones de los líderes religiosos, de los políticos, de los gobernantes. Y él no va a hacer protestas, él va a dirigirse a Dios. Y él le dice: Dios, ¿por qué tú me haces ver estas cosas? ¿Dónde estás tú? Y esa inquietud, eso es lo que lo hace clamar a Dios, estas grandes dudas por un tiempo, por algo que está pasando en su entorno. Y el deseo de encontrar a Dios en medio a todo lo que él ve. Él espera. Y el Señor le contesta. Y lo que el Señor le contesta, para asombro de Habacuc, no es: hijo, tranquilo, las cosas van a mejorar. El resto del capítulo 1, tú observas que la respuesta de Dios fue: ¿tú conoces a los caldeos? ¿Tú conoces a los babilonios? Aquel pueblo que está arrasando el mundo, que está destruyendo las naciones, que viene con fuerza y que a donde llega no deja nada de pie. Este pueblo yo estoy levantando en contra tu nación, en contra de mi nación. Ellos vendrán y ellos destruirán a mi pueblo. Entonces ahí tú te fijas que ante el momento de crisis de fe que vive el
el profeta, Dios le dice, como si le dijera, las cosas van a empeorarse. La situación no se va a tranquilizar. No esperes que las cosas mejoren. Al contrario, yo te estoy hablando, yo te estoy diciendo, yo te estoy revelando que las cosas van a quedar peores aún. Y entonces el profeta aún más se angustia y dice, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué usas una nación? Tú conoces a estos hombres. Tú sabes que estos hombres vienen, realmente son violentos y ellos no tienen nada que ver contigo. Ellos no te adoran, ellos no te sirven. ¿Cómo puedes tomarlos? ¿Cómo puedes darles a ellos victorias si ellos no están unidos a ti? Y entonces en el capítulo 2, después de nuevamente hablar con el Señor, Habacuc como que se sienta y espera la respuesta de Dios. Y el Señor en el capítulo 2 va a decir, sí, es verdad lo que me dices, Habacuc. Yo sé que ellos no son gente piadosa. Yo sé que ellos no me consideran. Yo sé que ellos no me adoran. Yo sé que ellos, por eso dice el versículo 4, están envanecidos. Ellos piensan que las victorias que ellos han logrado son por su fortaleza, por su estrategia, porque el número de sus soldados. Y es por eso que en el capítulo 2 nosotros podemos decir, como algunas Biblias lo traen, los ayes contra los caldeos. Porque Dios dice, yo sé eso, pero yo voy a retribuir a estos hombres también. Entonces, para resumir, Habacuc está mirando la situación, está pidiendo la intervención de Dios. Dios le dice, las cosas van a empeorarse, porque yo voy a traer un ejército en contra de este pueblo. El profeta nuevamente ora a Dios y dice, ¿cómo vas a hacer esto, Dios, si ellos son impíos, si ellos no te sirven? Y Dios dice, yo sé que ellos no me sirven, yo sé que ellos no me adoran, pero yo también voy a actuar con justicia sobre ellos de la misma manera, porque yo sé que ellos están envanecidos creyendo que sus conquistas se dan por sus propias fuerzas. Y entonces en ese contexto es que Habacuc dice que el justo por su fe vivirá. ¿Y qué es lo que él quiere decir entonces? Él quiere decir, porque fíjate cómo es confuso todo este actuar de Dios. Cómo es realmente para dejar a este profeta loco. Porque uno ora esperando que Dios consuele, que Dios conforte, que Dios cambie esas realidades de dolor, que Dios imparta justicia, que Dios traiga sanidad. Pero al contrario, los planes de Dios en ese momento, en esa ocasión, en ese tiempo, no eran planes de sanidad, no eran planes de quitar la ira, de quitar su mano, eran planes de retribuir, de justicia, de hacer valer lo que él ya estaba diciendo respecto a la rebeldía de su pueblo. Aquel momento era el momento en donde el pueblo sería castigado. Y Habacuc sabe que lo que Dios está haciendo y lo que Dios haría no era porque Dios era malo, no era porque Dios se había alejado de su pueblo, sino era porque su pueblo, era porque el pueblo de Dios se había alejado del Señor.
era entonces la justa retribución por aquellas cosas, por las decisiones, por la lejanía y por aquel pueblo que volvió las espaldas a su Señor. Entonces lo que Dios estaba haciendo era el momento de retribuir todos aquellos pecados. Y Él estaba usando una nación impía. Y esa nación impía no es porque era instrumento en las manos de Dios, que ella sería justificada de toda aquella violencia que ella cometería. Pese a que ella serviría de instrumento de justicia en las manos de Dios, ella también sería objeto de esa misma justicia cuando Dios, después de cumplir su plan en la vida del pueblo de Dios, Dios se volvería en contra de la misma Babilonia y también haría con que Babilonia pagara por todas sus iniquidades. Entonces lo que Habacuc concluye entonces es que la mejor actitud no era mirar las circunstancias. La mejor actitud no era encerrarse en esa expectación o en esa crisis espiritual o en ese desconcierto que le traía aquella actuación de Dios, aquel mover de Dios. No era concentrar su vida en esa falta, ¿no? de aparentemente de misericordia que hay en Dios, de esa turbación que provocaría y estaba provocando el actuar de Dios. Su mirada tenía que estar en la promesa de Dios, en quien Dios es y en lo que Él había hecho y en lo que estaba registrado y en su obra que estaba en los labios y en la mente y en la trayectoria de su pueblo. Y es por eso que tú ves en el capítulo 3, que es finalmente la oración, ¿no? Después que Dios le dice a Habacuc, las cosas van a empeorar, Babilonia vendrá sobre ustedes, pero yo después voy a retribuir a Babilonia por todo el mal que él está haciendo y que él hará en contra de ustedes, por toda la violencia. Él entonces empieza su oración con algunas expresiones que traen en recuerdo la historia, las cosas que Dios había hecho antes. No porque Dios haya cambiado, sino porque el pueblo se volvió ahora en contra de Dios. No porque Dios haya cambiado su esencia o haya quitado su amor, sino porque ese pueblo ahora, el pueblo suyo, ahora estaba yendo a un sentido contrario a su voluntad. Y es por eso que tú ves en el capítulo 3, en el versículo 2, ¿no? El profeta diciendo, oh Señor, he oído tu fama. Yo he escuchado, he considerado tu obra, oh Señor. Él escucha, él sabe de los grandes hechos de Dios. Él sabe lo que Dios hizo en Egipto. Él sabe del sostenimiento que Dios le dio al pueblo en el desierto. Él sabe de la ley que el pueblo recibió. Él conoce el pacto que Dios hizo con su pueblo. Él conoce las misericordias de su pueblo, que Dios ejerció en su pueblo.
Él conoce los milagros, Él conoce los libramientos, Él conoce la historia de Josué, Él conoce cuántas veces Dios fue adelante de ellos dándoles victoria. Él conoce cuando el pueblo rodeó simplemente la ciudad de Jericó y no tuvo que hacer simplemente nada, sino solamente adorar y exclamar y dar aquel grito para que aquella ciudad cayera. Él conoce todo eso. Entonces Él dice, yo he oído tu fama, he considerado tu obra, y por eso Él pide, aviva en medio de los tiempos, hazla conocer. El ruego de Habacuc es, lo que hiciste allá, Señor, vuélvelo a hacer aquí, en este momento. Trae de vuelta aquella acción tuya. Trae de vuelta aquel corazón que teníamos nosotros, tu pueblo. Y es por eso que Él dice en este primer versículo de esta oración, en medio de la ira, porque es la ira de Dios que está aquí. Pero en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. El clamor del profeta es, Dios, yo sé, tú estás airado contra tu pueblo, pero yo te conozco, Dios. Yo sé, yo he oído de tu fama, yo sé que tú eres Dios clemente. Entonces, en este actuar de ira, con ira que tú tienes, tú vas a hacerlo. Yo sé que tú estás decidido en hacerlo. Yo sé que Babilonia viene en contra de nosotros. Los caldeos vendrán y destruirán esta ciudad. Yo sé eso, pero aún así, yo te pido, Señor, que aquel mismo actuar tuyo, que fue misericordioso, bondadoso, lleno de piedad, también tú lo puedas volver a hacer. Así que en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Y ahí tú ves que después Habacuc va haciendo una descripción de Dios, cómo Dios va acercándose, ¿no? Y cómo Él hace temblar la tierra. En el versículo 6 dice eso, se detiene y hace temblar la tierra. Mira y estremece a las naciones, se desmoronan los montes sempiternos, las antiguas colinas se postran ante Él, sus caminos son eternos. Y Habacuc finalmente, porque él va describiendo acá cómo la naturaleza reacciona al avance de Dios, cómo ella se encoge así, se constriñe, Dios está pasando. Y él pregunta, el versículo 8, observe ahí, es que te has irado, Señor, contra los ríos, o sea, es contra la naturaleza. Se ha encendido contra los ríos tu enojo. Fue dirigida tu ira contra el mar cuando subiste sobre tus caballos y sobre tus carros de victoria. En otras palabras, Habacuc está preguntando, ¿es contra esas cosas? ¿Son contra los montes? ¿Son contra los cerros? ¿Es contra el río, los ríos, los mares? No. Tu enojo tiene que ver con nosotros. Tu enojo tiene que ver con tu pueblo. ¿Por qué? Porque tu pueblo se ha olvidado de ti. Ahora fíjate que él va y él sabe de lo que va a pasar porque Dios le dice. Y el versículo 16 dice lo siguiente, oí y se estremecieron mis entrañas. Ante esa voz se titubearon mis labios. Penetró podredumbre en mis huesos y se estremecieron mis piernas. Gimo por el día de la angustia, cuando suba contra el pueblo el que nos invadirá con sus tropas. Él está diciendo, yo sé que viene y va a ser terrible este día. Yo gimo, yo me angustio, se entremecieron mis piernas. Cuando suba
contra el pueblo, contra nosotros, el que nos invadirá, lo que va a suceder. Su corazón está ahí latiendo con fuerza, con rapidez, con temor, con miedo. Él gime. Fíjate que los sentimientos están. Fíjate que incluso no es algo que puede que suceda. Él sabe que sucederá. Dios ya le dijo, va a ocurrir. Va a ocurrir, esto va a suceder, Babilonia vendrá y va a destruirlos. Y tú sabes que eso realmente pasó. Y llegaron y destruyeron el templo, la ciudad, y se llevaron cautivos casi todos de ahí. Pero ahí entra estos versículos que hemos leído. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vaca en los establos. ¿Te das cuenta, no? Él sabe de lo que viene. Él dice, aunque todo esto suceda, yo sé que sucederá. No es algo... una fantasía, yo no me estoy imaginando cosas en esta situación caótica que viviremos, y cuando llegue ahí, en ese momento de dolor, cuando las cosas parecen locura, cuando no es tan surreal que parece que estamos en un sueño, cuando esas cosas sucedan, cuando busquemos fruto y no haya, cuando lleguemos a buscar animales, ¿cierto? Y ya no estén, porque fue eso lo que hicieron los babilonios, los caldeos. Ellos destrozaron todo. Ellos destruyeron la naturaleza. Ellos fueron matando los animales. Ellos fueron arrasando con todo. Y Habacuc dice, cuando llegue ahí, y aunque esté ahí y no vea absolutamente nada, él dice, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y ahí tú ves que hay de parte de él una decisión que no tenía nada que ver con lo que él estuviera viendo ante sus ojos, ni con lo que él estuviera sintiendo en aquel momento. Es la decisión de permanecer y de alegrarse y de gozarse y de alabar a Dios en todo momento, en todas las circunstancias. Él dice, yo me voy a alegrar, yo me voy a gozar, yo voy a seguir alabando y alegrando en el Señor. Qué tremendo, qué tremenda es esta palabra que nos da Habacuc. Qué tremenda es esta decisión que nos hace pensar en nuestras decisiones. En cuando cerramos los labios para alabar, para dar gracias. ¿Y cuando lo hacemos? Lo hacemos cuando no vemos estas cosas que veíamos, que estamos acostumbrados. Lo cerramos generalmente cuando la comodidad se mueve un poco, ¿no? Cuando la seguridad se mueve un poco, cuando la estabilidad se mueve un poco, nosotros cerramos los labios para alabanza. La alegría se va de nuestro corazón. Las palabras de gratitud se alejan de nuestra boca. Y él dice, yo sé que viene, yo temo este día, pero yo he tomado una decisión de vivir, no por lo que tú me das, Señor, no por lo que tú me has dado, no por lo que me diste o no por lo que me darás, sino por lo que tú eres.
porque tú eres Dios digno de toda alabanza. Y tú sigues siendo Dios digno de toda alabanza en todo tiempo, en todo lugar y en todas las circunstancias. Tú sigues siendo Dios digno de toda alabanza en todo momento. Y aunque mi corazón llore, y aunque yo tenga temor, y aunque no vea el mantenimiento en mi casa, tú sigues siendo digno de toda alabanza. Y aunque yo gima, ¿cierto?, por las cosas que veo que están ahí en la esquina y que se están acercando en contra mío, aunque yo vea que los enemigos están ahí, aunque yo vea que el futuro quizás no es muy esperanzador, aunque yo perciba que las cosas van a cambiar y que ese cambio quizás no es lo que yo tanto esperaba, aunque yo vislumbre un futuro para mis hijos, para mis nietos, no como yo tanto anhelaba, aunque yo perciba eso y llegue a vivirlo, tú sigues siendo, Señor, digno de toda alabanza, de todo loor. Y por eso yo mantendré esta decisión de alabarte, de reconocerte y de no cerrar mis labios. Porque tú sigues siendo digno de toda alabanza, Dios. Oh Señor, que Dios nos dé un corazón firme. Un corazón que no está esperando recibir para entonces entregar. Aunque nosotros ya lo hemos recibido todo. Algunas cosas importantes. Hermano, todo esto parte, ¿no?, de esta máxima. El justo vive por fe, no por vista. Vive por lo que Dios dice, por lo que Él dijo, por lo que está en la Escritura. Esa es nuestra verdad. La Biblia es nuestro norte. La Escritura es la última palabra, no es la primera donde se inician las cosas. Ella es la primera, ella es la mitad y ella es el fin. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a la Escritura. Confíe en la palabra. El justo vive por fe. Fe en lo que el Señor ha dicho. Fe en lo que el Señor ha hecho. Fe en lo que está descrito en esta palabra. Déjese enseñar por la Escritura. Déjese confortar por lo que se revela de Dios, del carácter de Dios en la palabra. Y en la palabra muestra que Dios está en el control. Y en la palabra muestra que Dios nos ama. En la palabra se muestra que Dios no cambia. En la palabra se muestra que Dios controla. Y es por eso que nosotros debemos cada día conformarnos y afirmar nuestra vida en esa palabra. El dolor puede que venga. Sí, es seguro. Jesús ya lo dijo. Nosotros vivimos días difíciles. Cada día trae su mal. Desde Jesús se ha dicho eso. Tantas cosas se han vivido en la historia del pueblo de Dios. ¿Cuántos hermanos nuestros han sufrido? Y siguen sufriendo persecuciones. Lo que empezamos a ver en nuestro país, que deseo, ¿no?, de callar el pueblo de Dios, no es novedad. Es parte de un plan, es parte de una estrategia, pero Dios controla todas las cosas. Dios está en el control de todas las cosas. Y aunque el dolor, participemos del dolor, obviamente que nadie quiere sufrir, obviamente que nuestra
Uno de los mayores esfuerzos, si no el mayor esfuerzo de cada uno de nosotros será huir del dolor. Pero si Dios no nos priva del dolor, si Dios no nos priva de la aflicción, que como Habacuc, Dios nos permita permanecer gozándonos y alabando su santo nombre, porque Él es digno de toda alabanza. Si Dios no nos priva del sufrimiento, si Dios no nos priva de la escasez, Él tiene sus planes. Sus planes son perfectos. Y que si llegamos a esa escasez, y si llegamos a esos dolores, y aunque gimamos, y aunque con temor lo vivamos, y aunque lloremos, porque el sufrimiento no es juguete, ¿no? Corta, profundiza, llega al profundo del alma. Habacuc lo sabía. Pero él está tomado de las promesas de Dios. Y por eso él pide: Dios, aviva tu obra, lo que has hecho, tu misericordia. En tu ira recuerda tu misericordia. Si Dios no nos priva del dolor, que nosotros no nos privemos de alabar, de gozarnos, porque aprendemos que alabanza y adoración es una decisión del pueblo de Dios, que ama y que reconoce que Dios es digno de alabanza en todo tiempo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos sostenga. Oremos al Señor. Padre bendito, grande y grandiosa es tu palabra, Señor. Nos sentimos tan pequeños frente a la experiencia y lo que dice tu palabra a través de Habacuc. Tan disminuidos, Señor, porque cuántas veces callamos nuestra alabanza cuando las cosas no se dan como uno quiere que se den. Eso ya es suficiente para que nosotros dejemos de alabar, dejemos de orar, dejemos de leer tu palabra. Oh Dios, cuando oramos y tú simplemente te demoras en contestar, ya es suficiente para que nosotros callemos y dudemos de tu presencia, dudemos de tu poder, dudemos del sacrificio de tu Hijo, dudemos de la eficacia de este sacrificio, porque dudamos que somos tus hijos y no confiamos en lo que tú dices, que aquel que tú has tomado para ti, ese es tuyo y de tu mano nadie puede sacarlo, pero nosotros dudamos ante el mínimo, Señor, lo mínimo, lo pequeño, nosotros ya temblamos, Señor. ¿Qué dirá cuando el dolor viene y venga y llegue? Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia y fortalece nuestro corazón, Padre, para que esto no sea algo utópico, lejano, imposible, sino algo real, cotidiano, algo que anhelamos y algo por qué nos ocupamos. Tú eres digno de toda alabanza en todo tiempo. Ayúdanos a enseñar eso a nuestros hijos, a enseñar a vivir su dolor, a vivir su frustración, a aprender a dar gracias en medio de la confusión, a la incertidumbre del futuro. Tú eres digno de alabanza.
Ayúdenos a hacerlo como iglesia también. Y a seguir levantando las manos para adorarte de todo corazón. Alabado sea tu nombre. Tú eres digno de alabanza y nosotros queremos ser para alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.